¿Estamos listos? Ok, bueno, gusto en verlos a todos otra vez. Voy a empezar a leer el currículum de Rafael, que de verdad que es impresionante. Bueno, Rafael es asesor financiero con más de 20 años de experiencia bancaria y de inversión. Ha ocupado puestos a nivel ejecutivo en las áreas de planificación financiera y estratégica, tesorería bancaria, banca privada y de inversión y mercado de capitales en reconocidas instituciones financieras como lo son el Citibank en Caracas, Miami y en Panamá, el HSBC, Banco Continental de Panamá y Banismo, que pertenece al Grupo Bancolombia. Su experiencia le ha permitido desarrollar desde hace 5 años una importante práctica de asesoría a empresas y a grupos familiares en las áreas de finanzas, estrategia y gobierno corporativo. Ha sido contratado recurrentemente por las superintendencias de bancos y de mercado de valores de Panamá para manejar procesos de resolución de entidades financieras. También ha sido miembro de juntas directivas de diferentes empresas financieras. Actualmente forma parte de las juntas directivas de Scotiabank en Panamá y en Costa Rica, del cual es presidente del comité de riesgo. También está en la junta directiva de la Corporación Microfinanciera Nacional, de Stratego Communications y de las organizaciones sin fines de lucro, la Asociación Nacional de Conciertos y Make-A-Wish Foundation de Panamá, de la cual además es presidente. También preside el Consejo de Inversiones del Grupo Eleta y el Comité de Ética y Cumplimiento de la Bolsa de Valores de Panamá. Finalmente, es miembro del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. De verdad, felicidades, impresionante. Gracias. Un abrazo y gusto en verte. Gracias, Blanca. Bueno, primero un placer tener a Rafael, nuestro compañero y bueno, amigo. Y la verdad que yo creo que toda la experiencia que tiene Rafael en el tema de gobierno corporativo creo que nos va a apoyar mucho, habiendo estado en tantas directivas y asesorando empresas y bancos y estando en juntas de alto nivel aquí en Panamá. El tema de nuestra sesión de hoy que vamos a compartir es un tema que es su especialidad, que se llama Gobierno Corporativo, clave para la sostenibilidad de las empresas. Alcanzar el éxito de una organización depende de muchos factores. Uno de ellos es el gobierno corporativo, el cual debe velar que todos los organismos que articulan una empresa y que son pertenecientes a la empresa funcionan de una manera adecuada, correcta y fluida. En esta charla vamos a estar conversando donde Rafa nos va a dar una presentación completa de qué es el gobierno corporativo y por qué es relevante y qué lo hace relevante. Cuáles son sus principios e implicaciones para la organización, su aplicación dependiendo del tipo de organización, porque el gobierno corporativo puede variar y puede cambiar dependiendo cuál es la empresa o el tamaño o el tipo de negocio. ¿Cuál es el rol de la junta directiva? Que es muy importante. ¿Quién debe incorporar la junta directiva, directores independientes, dueños, etcétera? ¿Y cuáles son las condiciones para un mejor desempeño de la misma? Experiencias que él nos va a enseñar y compartir, tanto teóricas y prácticas, y cuáles son las tendencias en relación a este tema. Yo, para terminar mi alocución, antes de hacer la presentación de Rafael y pasarle la palabra, creo que es un tema muy importante, sobre todo en estos momentos de pandemia y post-pandemia del COVID, porque definitivamente hoy más que nunca hace falta un gobierno corporativo bien estructurado y bien manejado para liderar las empresas y tener un camino exitoso en todo este tema de reinvención, nuevas formas de trabajo, que yo me imagino Rafael nos va a comentar, debe estar bien articulado. Yo creo que sobre todo empresas familiares, una de las cosas que cuesta mucho es implementar un muy buen gobierno corporativo, cómo diferenciar los roles y las funciones de los dueños que se meten en las empresas, a veces aportan valor y cómo lo deben hacer, y cuándo dejar a la administración para hacerlo. A veces sí, ¿qué pasa? Si la administración hace cambios o los dueños interfieren, pueden haber issues. Por eso es que debe haber un mecanismo de comunicación y de reportería a través de la Junta y a través de la política, las normas, los comités. Son muchos temas que yo creo que son súper interesantes. No me voy a extender más y vamos a pasar la palabra a Rafael. Nos va a hacer una exposición de 45 minutos y después pasamos, como siempre, al periodo de preguntas y respuestas.
Bueno, gracias Rafael y te paso la palabra. Adelante. Gracias Blanca, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar en esta charla hoy sobre el tema de gobierno corporativo. Y quizás, más allá de lo que comentó Blanca, me gustaría comenzar un poco explicando por qué termino en este tema de gobierno corporativo dentro del mundo financiero, lo que venía haciendo. La verdad es que hace muchos años empecé a participar en ciertas juntas directivas y tuve la oportunidad también de estar involucrado y cercano a ciertos procesos de estructuración de gobierno corporativo de un grupo familiar. Y cuando uno empieza a ver todo lo que empieza a pasar en ese mundo, los elementos que se van desarrollando, las cosas que van pasando, y cómo eso va ayudando a la empresa a tener forma de estructurarse. La verdad es que uno empieza, básicamente me empezó a picar un poco más la curiosidad sobre el tema y meterme más en el tema y desarrollarlo. Entonces, básicamente esa ha sido un poco como la evolución del por qué ahora estoy mucho más metido en esto, y básicamente sobre eso les quería hablar hoy, conversar un poquito sobre esto, sobre algunas experiencias que he tenido tanto en juntas directivas como en lo que mencionaba antes Blanca, lo respecto a lo que uno ve, sobre todo cuando te toca manejar situaciones complejas en entidades financieras, que ha sido en ese caso, en ese sentido, la experiencia más grande que he tenido. Quizás para comenzar me gustaría hablar de un poquito de la parte más teórica, empezar conversando de lo que es el gobierno corporativo como definición y como concepto, para de ahí entonces irnos metiendo en los diferentes temas. Voy a ver si puedo compartir aquí la pantalla. Un momentito. No soy muy experto con el tema de la compra. Y ya te di la opción para que compartas, Rafael, ya lo pudieras hacer. A ver. Un segundito que se me... A ver si la agarra ahora. Listo. Perfecto. Perfecto, listo. Entonces, bueno, todo lo que vamos a estar hablando, y como lo comentaba antes, lo veo un poco, yo veo el gobierno corporativo como algo clave para la sostenibilidad de la empresa. Y cuando me refiero a la sostenibilidad, es la permanencia, duración de estas empresas en el tiempo, ¿no? Que al final es uno de los elementos más importantes que queremos, esa preservación de lo que tenemos entre manos como organización. Entonces, básicamente el gobierno corporativo se viene a definir como el conjunto de normas y de conductas que definen la manera en que una organización, aquí voy a utilizar más la palabra organización que empresa, ahora les explico, que definen cómo una organización se maneja y se controla, y que rige las relaciones entre los grupos que se encargan de este manejo, que son los accionistas, la junta directiva y la gerencia. Cuando me refiero a organización, me refiero a todo tipo de estructura en la que básicamente tenemos un objetivo que puede ser de negocios o no. Y a eso voy cuando me refiero a esto podemos hablar de las empresas, pero también podemos hablar, como mencionaba Eddie en la introducción, de grupos familiares, podemos hablar de organizaciones sin fines de lucro, y podemos hablar hasta de emprendimientos. O sea, al fin y al cabo, esto aplica para cualquiera de estas organizaciones. Pero cuando hablamos de esas diferentes organizaciones y vemos estos tres actores, digamos así, de repente en una empresa mucho más grande, los accionistas, la junta directiva y la gerencia están claramente definidos y separados. Pero cuando nos vamos a una empresa familiar mucho más pequeña, esos tres actores terminan a veces en ciertas circunstancias siendo las mismas personas. Los accionistas, algunos forman parte, muchos forman parte de la junta directiva y algunos son hasta parte de la gerencia o del grupo administrativo. Cuando hablamos de una organización sin fines de lucro, podemos hablar de gerencia y junta directiva, pero no hay accionistas. Pero sí hay un rol detrás de estas personas de con quien esa organización tiene una responsabilidad. Entonces, por eso es que es importante ver ese tema desde el punto de vista organizacional, porque creo que el concepto aplica a cualquiera de estas organizaciones. Entonces, en función de eso y en general, hay una serie de bases o de principios o pilares que son los que definen un buen gobierno corporativo o para desarrollar un buen gobierno corporativo.
Uno es lo que se llama el trato equitativo de los accionistas. Todos los accionistas deben ser tratados de la misma manera, recibir el mismo tipo de información y tener acceso a las decisiones de la misma manera. Todos sabemos que no necesariamente en una empresa todos los accionistas tienen la misma proporción. Hay un grupo de accionistas minoritarios. Y parte de lo que el gobierno corporativo busca es proteger los intereses de estos accionistas minoritarios en las empresas, de manera que tengan la misma información que tienen los que pueden manejar, digamos así, la toma de decisiones, o los que pueden tener mayor peso en una decisión de accionista, pero que puedan tener la información, que puedan conocer, hacer preguntas y ser partícipes del proceso. El segundo elemento más importante dentro de estos pilares es la efectividad de la junta directiva. La junta directiva, como lo veíamos en la gráfica anterior, básicamente juega un rol muy crítico en todo el proceso de gobierno corporativo. La junta directiva, al final, y en esto voy a ir profundizando más adelante en la presentación, es la que realmente es el órgano rector dentro de lo que es la estructura de gobierno corporativo de las empresas. El accionista delega en la junta directiva muchos de los trabajos de desarrollo de estrategia, de ese tipo de elementos que al final son los que se van a desarrollar dentro de la empresa, y ese es un rol muy importante que debe tener este órgano dentro de la estructura de gobierno corporativo. Para esa efectividad de la junta directiva se requiere el desarrollo de reglamentos, establecimiento claro de pesos y contrapesos, las responsabilidades de esos directores, cómo deben trabajar, cómo deben operar. Entonces son elementos que vamos a estar viendo un poco más en detalle posteriormente. Luego viene todo lo que son las prácticas alineadas a la gestión, y eso básicamente lo que indica es definir claramente los roles y responsabilidades dentro de la administración, definir claramente todo lo que tiene que ver con planes de acción, conflictos, cómo se manejan ese tipo de elementos, cómo se manejan los flujos de información internamente dentro de la organización, y cómo esa organización debe velar por que los objetivos de la misma se cumplan. O sea, cuando vemos en el concepto general de lo que son accionistas, junta directiva y administración o gerencia, uno de los puntos importantes que debemos tener ahí es que haya un alineamiento entre lo que son los objetivos de los accionistas, los objetivos de la propia empresa y lo que al final se termina haciendo. O sea, que hagamos en función de los lineamientos y objetivos que tiene la empresa. O sea, que es muy importante que esos elementos queden de alguna manera plasmados. Cuando nos vamos un poco a ese rol del accionista, el accionista es un poco más el que debe definir, y eso lo vemos también en los grupos familiares, el que debe definir cuáles son los principios bases por los cuales una empresa se debe manejar, cuál es esa visión, cuáles son esos valores que deben funcionar dentro de una entidad. Cuando ya nos vamos a la junta directiva y a la administración como tal, ellos deben garantizar que se cumpla con esos valores, o que estén marcados, o que el funcionamiento esté marcado dentro de esos valores, que de alguna manera se vaya y se alinee toda la gestión para cumplir o llegar a esa visión, esa misión que tiene la organización. Luego en otro, digamos, nivel de elementos complementarios dentro de los pilares, tenemos tres más que son, por un lado, la gestión de riesgos y de control, y eso tiene que ver mucho con toda una política integral de manejo, monitoreo y seguimiento de los riesgos y de los controles dentro de la organización. Y esto obviamente es lo que da como la seguridad de que la organización se maneja de manera adecuada y de que cualquiera que esté detrás con dinero invertido o que busque invertir dentro de una empresa, pues entiende que básicamente eso está controlado, que se puede sentir tranquilo que lo que está pasando dentro de la empresa pues le protege sus intereses. Y no solamente al inversionista, sino en general a todos aquellos stakeholders o grupos de interés con los que se relaciona la empresa. Esto va de alguna manera relacionado también con la cultura ética, obviamente, y muy relacionado a su vez con los valores. La cultura ética que está determinada a través de códigos de ética, de líneas de denuncia, ese tipo de cosas que pueden existir dentro de la organización, ayudan a que también haya una tranquilidad de que esa organización no se maneja de manera adecuada y que en principio no hay aspectos de corrupción involucrados. Esto también implica mucho lo que es el manejo de partes relacionadas, todo lo que tiene que ver con conflicto de intereses, eso está muy envuelto dentro del concepto de la cultura ética.
Y por último, el tema de transparencia e información, porque obviamente podemos tener muchos elementos, pero si no hay una transparencia en lo que se presenta a los grupos de interés, si la información no fluye adecuadamente, obviamente no hay como una traba dentro de todo el proceso, que eso tiene que fluir dentro de la organización. Y vamos a ir viendo elementitos que tienen que ver con esto de una u otra manera. Este concepto de gobierno corporativo no es un concepto nuevo, es un concepto que digamos que ha existido básicamente desde que existen las empresas. Lo que ha venido pasando es, obviamente, con la profesionalización, con las exigencias de globalización, etcétera, que van ocurriendo sobre las empresas, cada vez, y la apertura, pues, de la posibilidad de invertir en las empresas y de los intereses que tienen los diferentes grupos con los que se relacionan, el tema de gobierno corporativo se ha ido volviendo más y más importante. Uno de los disparadores importantes del gobierno corporativo empezó básicamente a principios del siglo, de este siglo, con los años, al principio de los 2000, cuando básicamente empezaron a haber una serie de casos sonados de fraude, de mal manejo, de información financiera falsificada, los casos como Enron, WorldCom, etcétera, empezaron a empujar mucha más presión en cómo se debían manejar aspectos relacionados con el tema de gobierno corporativo. Posteriormente, con la crisis del 2008, esto, bueno, se disparó más, sobre todo dentro del mundo financiero, y básicamente cada vez más hay más elementos dentro de todo lo que tiene que ver con el concepto y cómo manejarlo dentro de las organizaciones. El gobierno corporativo puede ser porque se busca la necesidad, o sea, hay una necesidad para desarrollarlo, y básicamente lo primero que se tiene que hacer entre los accionistas es: ¿por qué yo quisiera tener un gobierno corporativo? ¿Qué estoy buscando yo con tener un buen gobierno corporativo dentro de mi empresa? ¿A qué me lleva? Dentro de esos temas, el primero de ellos es, bueno, lo que he comentado un par de veces mientras venía conversando, que es la posibilidad de captar recursos, ya sea porque tengo inversionistas, los propios bancos, etcétera. O sea, yo debo tener algo que permita al que va a colocar recursos en mi empresa sentirse cómodo y brindar esos fondos, o sea, poder tener acceso a ese capital. Ese es uno como de los puntos claves que usualmente llevan. En este sentido, hay la posibilidad que uno lo vaya desarrollando porque considera que eso es importante, o existe una segunda condición, que es que un regulador te lo exija, porque existen las regulaciones para ello. A nivel global, donde hay mayores regulaciones y requisitos y requerimientos en el tema de gobierno corporativo, es sobre todo en el ámbito financiero. Bancos, casas de valores, compañías de seguro, usualmente en casi todos los países hay regulaciones que tienen exigencias sobre lo que debe haber en el concepto de gobierno corporativo en estas empresas. Las composiciones de la junta directiva, qué requerimientos desde el punto de vista de estrategias, de planes deben estar desarrollados, la existencia de comités. Eso está bastante definido y se debe cumplir en esos casos para las entidades reguladas. Pero no todas las entidades caen en eso. Bueno, otro grupo importante, sobre todo en Estados Unidos, que está regulado por este tema, son las empresas emisoras. Todos los que emiten algún tipo de instrumento en el mercado de capitales también deben cumplir con prácticas de gobierno corporativo. Pero si nos vamos a grupos familiares, si nos vamos a entidades más pequeñas, empresas familiares, pues obviamente no hay una regulación para ello, pero sigue siendo recomendable el hecho de poder manejarse de una manera más profesional, porque igual existe la posibilidad de querer atraer capitales o atraer talento o atraer algunos partners, digamos así, en el trabajo o en la operación normal de la empresa. Otro tema que surge mucho del gobierno corporativo es el hecho de que las propias empresas familiares, en la medida que van creciendo, en la medida que tienen, por ejemplo, eventos de liquidez, donde empiezan a manejar una serie de factores que no manejaban cuando la empresa era mucho más pequeña, buscan desarrollar prácticas de gobierno corporativo para poder profesionalizarse. Esa profesionalización ayuda también a, de alguna manera, que esa empresa tenga una cierta perdurabilidad. No sé si muchos han oído, pero normalmente en las empresas familiares pasa mucho que la primera generación es la que funda el negocio, la segunda se lo disfruta, o sea, la segunda
toma ventaja y lo termina de desarrollar, y la tercera se lo disfruta y lo quema, y ya no hay más fondos de ahí en adelante, y no hay continuidad en esa empresa. Entonces, mientras haya prácticas más sanas de gobierno corporativo en los grupos familiares, a la medida que van creciendo, esas prácticas lo que permiten es una mayor perdurabilidad y de alguna manera ayudan a que esa empresa pueda continuar, porque además de que empiezan a verse elementos como, bueno, debo estar yo con puros miembros de la familia dentro de la empresa, debo incorporar terceros, debo incorporar a otras personas, somos nosotros los mejores para poder manejar la empresa o no, debe ser un externo que lo traigo para que opere dentro de la empresa como gerente general, etcétera. Esas son las preguntas que empiezan a darse y que se deben ir desarrollando. Y todo el tema de gobierno corporativo ayuda a que esas respuestas se puedan dar. Y en general para las mismas empresas, probablemente el otro elemento importante para desarrollar gobierno corporativo es el poder garantizar que las empresas perduran independientemente de las personas. Si nosotros tenemos un excelente CEO o unos excelentes miembros de junta directiva, pero no tenemos pautas claras de lo que pueda estar pasando ahí, básicamente, en la medida en que esas personas van cambiando, puede cambiar totalmente la forma en que la empresa opera y de hecho su sostenibilidad se puede ver hasta amenazada. Entonces, es importante que esos elementos también estén ahí para garantizar que eso va siguiendo y que eso se mantiene. Entonces, como les venía comentando, a partir de las crisis que se han venido dando, hay varias organizaciones que han estado dictando pautas que generan información y contenido sobre el tema de gobierno corporativo. Principalmente en eso se encuentra el IFC, la OECD también presenta mucho material, está muy metida en el tema de gobierno corporativo, y lo que es la Red Internacional de Gobierno Corporativo. También todo lo que tiene que ver con el Comité de Basilea en el tema financiero también dicta muchas pautas sobre el tema de gobierno corporativo. Esos son, como decía antes, pautas, códigos, lineamientos que se presentan, pero al fin y al cabo la adopción de esos lineamientos, de esos códigos, depende un poco de la empresa. Como se podrán imaginar en un tema tan soft como este, pues el gobierno corporativo varía de empresa a empresa, varía de país a país, varía de industria, o sea, no es necesariamente igual, pero las pautas sí nos dan una idea de por dónde ir desarrollando esos elementos. Entonces, eso es como el marco general que les quería dar sobre lo que era el concepto de gobierno corporativo. Y como les venía haciendo antes, quisiera adentrarme un poco más en todo lo que tiene que ver con el rol de la junta directiva como el órgano rector y como el órgano principal de lo que tiene que ver con gobierno corporativo. Entonces, como les decía, es un elemento central y fundamental. Y en la junta directiva es donde se deben concentrar sobre todo los esfuerzos de transparencia, ecuanimidad, eficiencia y profesionalismo. O sea, la junta directiva es la que termina marcando la pauta de cómo la organización se comporta. La junta directiva... Ya voy, Capo, ya voy. La junta directiva en ese sentido pues tiene esa capacidad, es la que permea esa cultura, digamos así, hacia la organización. En una junta directiva donde eso no funciona, pues eso es lo que va a caer dentro de la organización. Por lo cual, ese rol de la junta directiva es súper crítico, es algo que se tiene que ver con cuidado. Y ahí vamos a entrar ahorita en una serie de aspectos relacionados con la misma para considerar. ¿Cuáles son los 4 temas más importantes que desde el punto de vista de gobierno corporativo consideramos a efectos de una junta directiva? Por un lado, la composición de la junta directiva, el rol de los comités, la evaluación de la junta directiva y lo que tiene que ver con el tema de la remuneración de los directores. Vamos a empezar con la evaluación de la junta, con la composición de la junta directiva, que es, digamos, lo más crítico. Estos son, digamos así, como los elementos que se recomiendan considerar para una composición de junta directiva. Por una parte, el equilibrio entre lo que llamamos directores ejecutivos y directores no ejecutivos. ¿Cuántos ejecutivos de la empresa están dentro de la junta directiva? O sea, ¿cuál es el balance entre los que manejan la empresa como administración y aquellas otras personas que conforman la directiva? Y aquí cuando me refiero a ejecutivos, no me refiero al accionista de la empresa, me refiero al que está operando dentro del punto de vista administrativo y gerencial. Hay muchas discusiones de si deben ser mucho, poco, la mitad, etc. De hecho,
hay lugares donde no se permite, por ejemplo, la regulación panameña, por ejemplo, en los bancos no permite que el CEO de un banco sea el presidente de la junta directiva. En Estados Unidos eso está permitido. Hay diferentes políticas con esto. ¿Es bueno o es malo el número de directores? Los estudios que han hecho sobre casos sonados, por ejemplo, o empresas que no han tenido problemas y empresas que han tenido problemas, muestran de las dos cosas. Hay empresas que han fallado porque tenían muchos directores ejecutivos dentro de la empresa, pero hay otras que han fallado y no tenían casi ninguno. O sea, no es necesariamente un elemento que nos lleva a saber si una empresa le va bien o no por eso. Pero obviamente, mientras más separación haya entre el órgano de gobierno directivo y los ejecutivos de la empresa, pues de alguna manera garantizamos un poco más la independencia y la disminución de conflictos de intereses, porque obviamente la administración tiene unos ciertos intereses, es un grupo compensado, es un grupo que tiene otros intereses dentro del proceso. El director puede tener un doble rol en el sentido que si es accionista, pues obviamente sus resultados dependerán, sus ingresos dependerán de esos resultados, pero un director independiente, por ejemplo, no necesariamente. Entonces, es importante esa mezcla para darle una cierta neutralidad a ese rol de la junta directiva en la gestión de una empresa. El segundo punto que se considera y que cada vez está más, cobra más y más importancia, es lo relacionado con los directores independientes. O sea, directores que no son accionistas ni miembros de la administración de una empresa, son terceros. La importancia de tener directores independientes en una junta directiva es el tener visiones externas, visiones que ven las cosas de una manera distinta a los que están o los que tienen intereses en la propia directiva. En mi caso, por ejemplo, he estado con el rol de director independiente y es interesante ver efectivamente cómo a veces temas que parecieran casi que triviales, que los deberían estar considerando, la visión de uno es totalmente distinta. Y temas que a veces ellos que se consideran una junta directiva, que no se deben trabajar mucho más allá, porque básicamente todos lo conocen, es el director independiente el que les hace ver a esa junta directiva que efectivamente ese tema debe ser comunicado, debe ser informado, debe llegar a otras instancias, no debe quedarse dentro de ese círculo de trabajo. Entonces, el rol y el número y el rol, pues obviamente dependerá. Hay sitios donde hay en jurisdicciones donde se le pide un mínimo del 50%, la media mundial es como el 30%, pero al final pueden haber más o menos siempre y cuando pues puedan aportar ese rol que se requiere. Igual que como había comentado con el tema del equilibrio, más o menos directores independientes no necesariamente garantizan que una empresa funcione perfecto, mejor o peor. Tampoco hay una evidencia empírica sobre eso. La evidencia empírica en general es que mientras haya un mejor gobierno corporativo, las empresas suelen estar mejor valoradas, pero no necesariamente el número de directores independientes garantiza que haya resultados buenos o malos en función de eso. Pero sí ayuda en el aporte que pueden generar estos directores independientes. El tercer caso es la diversidad, y es un poco relacionado con el mismo concepto de directores independientes, tener diversidad en diferentes aspectos, diversidad étnica, diversidad de género, diversidad de geografías, o sea, que las personas puedan ver esto de manera distinta. Parece trivial, pero por ejemplo, en muchos casos, y se ha venido demostrando también, la presencia de mujeres en las directivas ayuda a los resultados. Han hecho varios estudios sobre el tema de los resultados en varias empresas de Wall Street y ha resultado que hay un grupo, las empresas que tienen mujeres en sus directores usualmente tienen mejor performance. ¿Eso por qué? Pues obviamente es una visión distinta de las cosas. Las juntas directivas históricamente fueron juntas manejadas básicamente por hombres y el hecho de incorporar una forma distinta de ver las cosas pues permite no solamente cambiar ciertos rumbos, sino simplemente, a veces simplemente es darse cuenta que un segmento de mercado no se está tocando porque alguien dentro de la directiva se dio cuenta de que ese segmento puede ser importante a desarrollar. Entonces, esa diversidad, como decía, dentro de los diferentes aspectos, ayuda mucho al manejo de una directiva. Como les decía, en algunas de las regulaciones exigen un mínimo. Hay lugares donde se exige un mínimo de que el 30% de los miembros de la junta directiva sean mujeres, por ejemplo es el caso de Panamá en bancos y en varias organizaciones financieras. Digamos que el tema que más se ha desarrollado sobre el tema de diversidad tiene que ver con género, pero también
el tema, como decía, de geografías, de etnia, son bien importantes. Hay cosas hay detalles a veces que parecieran, pero por ejemplo, yo siendo migrante en Panamá, me ha tocado estar, y sobre todo cuando vino la situación de Venezuela, en bancos donde en un momento determinado la discusión era cómo tratar a los venezolanos, pero como si fuera una cosa totalmente externa. Y el nada más el estar ahí, poder decir y explicar lo que estaba pasando en el país y por qué las situaciones se daban, cambiaba totalmente la dinámica y las decisiones que se tomaban al final. O sea, sí es importante que haya esa mezcla de experiencias desde el punto de vista de diversidad. Pero el último, yo diría que es como el más importante de todos, y es la competencia. Yo puedo tener una junta directiva de ejecutivos o no ejecutivos y todos sean independientes o no, pero lo que no quiero en una junta directiva es tener a un grupo de gente competente que sea incompetente. O sea, al fin y al cabo, lo que nosotros queremos son gente que tenga la capacidad, el conocimiento, las habilidades, la experiencia para poder aportar de manera positiva dentro de una junta directiva y que esa junta directiva pues realmente cumpla el rol que tiene que cumplir dentro de su proceso. Entonces, estos son como los 4 elementos más importantes de lo que se debe tomar en cuenta para la composición de la junta directiva. Ahora bien, con lo que venimos hablando, ¿es suficiente lo que tenemos? El propósito de una junta es gobernar y tomar decisiones, y una junta debe escuchar, contribuir, desafiar y objetar. ¿A qué me refiero con esto? No es solamente lo que yo tengo sentado en una junta directiva, sino la dinámica que esa junta directiva desarrolla para poder generar un círculo virtuoso que de alguna manera, un círculo virtuoso que influya positivamente en el desarrollo de la empresa. Entonces, es súper importante la persona. Y aquí es donde entra el tema más complicado del gobierno corporativo. Yo puedo traerme a 10 personas, a 7, al número que sea que se defina dentro de una directiva. Ese es otro de los temas que se manejan. ¿Cuánto debe ser el número correcto dentro de una junta directiva? Normalmente entre 7, 8, entre 7 y 12 son los números que se manejan más. Pero si yo no tengo un grupo que se comunica, yo no tengo un grupo que tiene confianza, yo no tengo un grupo que se logra manejar y que tiene sus principios claros de lo que juega dentro de la junta directiva, es muy difícil que esa junta directiva sea efectiva. ¿Por qué digo estos 4 aspectos? Escuchar, contribuir, desafiar y objetar. Porque no solamente es escuchar y proponer temas. En ciertas ocasiones lo que le corresponde a un director es challenge, cuestionar lo que se está proponiendo, el por qué sí, el por qué no. Y eso es importante que se desarrolle y obliga tanto a la administración como a otros directores, a los mismos inversionistas que están dentro de la junta directiva a cuestionarse, hacerlas y responder las preguntas, porque esas son las preguntas que también le deben responder hacia afuera, hacia sus grupos de interés. Y en otras ocasiones no solamente es cuestionar, es decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la decisión que se esté tomando, con la decisión de negocio que se esté desarrollando en este momento. Entonces, esa parte de la junta directiva es la más compleja, el de las personas, el cómo hacemos que ese grupo sea un buen grupo y un grupo que se maneja adecuadamente. En eso tiene que ver mucho cómo se maneja ese proceso de selección de los posibles candidatos a esa junta directiva. ¿Qué buscamos? Obviamente buscamos de alguna manera que tengan una cierta afiliación con mis valores, con la forma en que yo me manejo como empresa, pero también que sean personas que sean capaces de cuestionarme en un momento determinado. Y eso se tiene que fomentar dentro de la junta directiva. Eso no es algo que simplemente se desarrolla porque las personas que estén ahí lo hacen o no lo hacen. Hay un caso famoso que fue cuando estaba Hewlett Packard haciendo la adquisición de Compaq, por ejemplo, uno de los cofundadores no estaba de acuerdo con la decisión. Y básicamente lo lapidaron públicamente por no estar de acuerdo. Y eso no quiere decir que al final la decisión se tome o no se tome, pero simplemente se deben considerar todos los pros y los contras del por qué. En otras empresas ha pasado que hay directores que se oponen a que, por ejemplo, haya una fusión con otra empresa por un tipo de línea de negocio, y resulta que al final lo que se demuestra es que esa única persona que dijo que no, y después que se evaluó, se dieron cuenta de que no valía la pena realmente desarrollar esa transacción, o no hacer un spin-off de una... O sea, hay temas importantes que dentro de la junta directiva se tienen que discutir. No es fácil, no necesariamente la junta directiva crea ese ambiente,
y toma al principio un tiempo, por más que uno le guste preguntar o conversar, a veces uno entra en estas juntas directivas y hay un grupo familiar muy cerrado y la posibilidad de poder participar se hace más difícil. No se espera que necesariamente ese sea el rol. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos que debemos considerar? Por un lado, un clima de confianza, de franqueza. Estos son los aspectos que debemos desarrollar dentro de una directiva para que sea realmente una directiva positiva, una directiva que, como decía antes, genere un círculo virtuoso dentro de la organización. Y eso debe ser el clima de confianza y franqueza, la cultura de disensión abierta, que se le permita a las personas poder no estar de acuerdo. Y les digo, yo he estado en reuniones donde uno no está de acuerdo, por ejemplo, este consejo de inversiones que le comentaba, a veces no estoy de acuerdo con lo que se quiere invertir y simplemente uno tiene que decirlo y se evalúan todas las opciones. En momentos no se ha invertido, en otros momentos sí, pero básicamente uno tiene que plantear su visión y el porqué de esa visión. No es solamente decir no porque no, es no con las razones obviamente argumentadas y trabajadas en ese sentido. Eso brinda muchísimo a la junta directiva. A veces, como les comentaba también antes, a veces uno ve temas que dice, me pasó en un comité en un momento determinado, se presentó un tema que me parecía que no era un tema que era solamente de comité, era un tema que debía escalar hasta la junta directiva. Y cuando se presentó, yo comenté, esto no lo hemos discutido en junta directiva, y básicamente era una organización que te decía, no, pero ya todos dentro de la organización lo saben. Creo que esto no es un tema de quiénes lo saben en la organización, esto es quiénes, uno, como directores independientes debemos estar informados de esto, dos, que eso sea parte de la información que para cualquier accionista esté ahí. Y entonces, básicamente, se trabajó para llevar eso a los niveles correspondientes y que se informara adecuadamente, tanto internamente en la organización como externamente. Y otro elemento que ayuda mucho a la creación de esta práctica sana dentro de las juntas directivas es el tema de las evaluaciones de desempeño. O sea, hacer una autoevaluación de la propia directiva, cómo trabajamos como directiva, qué cosas podemos mejorar. Parte de los temas que usualmente salen mucho en estas evaluaciones es qué tanta información se presenta, qué tan cómodos nos sentimos con la información que se está presentando, qué tan formados sentimos que estamos para poder tomar las decisiones, porque no necesariamente un director, por ejemplo, externo, no necesariamente viene del ámbito de trabajo del cual la empresa está desarrollando. Es una empresa bancaria, de repente puedo incluir a una persona que no necesariamente es bancaria porque da un punto de vista distinto, un empresario, hay diferentes perfiles y esta persona no tiene por qué saber los detalles del banco. Entonces es importante que las personas que están dentro de la directiva para poder aportar adecuadamente sean formadas correctamente de lo que es la empresa, de los valores de esa empresa, de lo que hace, de lo que es su mercado. O sea, todo eso, esa persona que está en la directiva lo debe saber. Y muchas veces, como pasa igual en las organizaciones, el director entra y ahí se sienta y bueno, va resolviendo en la medida en que va pudiendo con los temas. Entonces, esos son temas que han venido surgiendo y que surge mucho de este tema de la evaluación de desempeño de la propia junta directiva. Entonces, pero esos círculos virtuosos que se desarrollan muchas veces se pueden romper y convertirse en lo que se llama un círculo vicioso, y básicamente es con los aspectos que presento ahí en el lado derecho de la pantalla, que es básicamente el principal de ellos, la falta de confianza. Si hay falta de confianza, sobre todo entre la gerencia y la junta directiva, muchas veces lo que pasa es que no necesariamente toda la información llega. Si uno como gerente no tiene confianza porque siente que cuando lo presenten o lo lapidan o simplemente no se siente cómodo con las discusiones que se generan, lo que empieza a pasar es que la información que llega no es completa. Y si el día de mañana hay una consecuencia por esa situación, lo que termina pasando es que muchos directores ni sabían que eso estaba ocurriendo. Enron fue parte de esto. O sea, primero tenían todo este manejo administrativo y financiero de los estados financieros, etcétera, etcétera, y los directores no tenían idea. Y no es que no había conocimiento, había 5 personas relacionadas con el mundo de las finanzas y ninguno ni se dio cuenta de lo que estaba pasando. Por eso es importante abrir el espacio para que el que informa presente lo que tiene y que el que no vea ciertos temas sea capaz de preguntar y conocer y entender. Eso también le abre al gerente el entendimiento de qué es lo que está pasando dentro de esta directiva, cómo se sienten los directores y cómo esa información puede ir mejorando. Entonces,
el tema de falta de confianza es súper importante. Los canales paralelos, lo que termina pasando a veces es que puede ser por la misma parte de falta de confianza o por otras circunstancias, es que se empieza a desarrollar un canal donde los directores empiezan a hablar directamente con el CFO o con el encargado de operaciones o con otra persona, pero no con el gerente general. Eso enreda la gestión del propio encargado, del propio CEO, y puede crear situaciones conflictivas dentro de la empresa que no ayudan al desarrollo correcto de la misma. Entonces, es súper importante que tanto la directiva respete ese rol que se le otorga al gerente de administración, que es el que se va a encargar de ver todos estos temas, de presentarlos frente para que él sea el que los presente y que los coordine. Y parte de lo que ayuda en eso es que el propio director ejecutivo, presidente o gerente general traiga a la directiva a personas de las diferentes áreas que deben conversar. Entonces, eso también ayuda a exponer a estas personas, a entender el talento que hay en la organización, pero además a oír directamente con la presencia del gerente general la información que se está presentando. Esos son puntos bien importantes. O sea, evitar a toda costa que esos canales paralelos se vayan desarrollando, canales de comunicación paralelos, porque pueden ser muy dañinos en la organización. Y lo otro que pasa a veces es que se presentan facciones dentro de la directiva. Hay un grupo que ve unas cosas por ciertos intereses y otro grupo que ve otras. Y el gerente general mismo se da cuenta de esa situación y empieza a aprovecharse de una facción o de la otra para tomar ciertas decisiones. Entonces, lo que termina pasando es que uno puede generar una decisión que no es favorable para la empresa, pero porque un grupo de personas estaba en componente, digamos así, con el gerente general para desarrollar esto. Estos elementos son súper críticos para que esto sea así, y parte de lo que tenemos que ver ahí es cómo trabajar para que, como decía, ese círculo virtuoso se dé, la información esté y la transparencia esté. Parte de la experiencia que yo he tenido con los procesos de resolución bancaria, que me he encontrado que la transparencia suele ser el problema más grande. La información que se presenta en los estados financieros no es necesariamente la información real. Y eso engaña, pues obviamente, al inversionista, a los reguladores, al mercado, a muchas partes, y termina al final explotando y lleva a procesos ya sea de intervenciones o liquidaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante ese tema de la comunicación, ese tema de la información y de poderla discutir adecuadamente. Entonces, bueno, los otros 3 puntos, para pasar rápido sobre ellos, el rol de los comités, pues los comités se desarrollan sobre todo con la función de apoyar a la directiva en realizar los trabajos que tienen que hacer. Típicos comités con base en los principios que habíamos hablado, el comité de riesgo, el comité de auditoría, que son comités que ayudan a llevar una visión, un monitoreo y un control de la empresa, y que de alguna manera se deben manejar con cierta independencia dentro del grupo administrativo que se encarga de eso. Existen comités ejecutivos o comités estratégicos, obviamente, que desarrollan otras cosas. Ahora, se empiezan a desarrollar muchos comités de gobierno corporativo en la empresa para ir revisando y mejorando el tema. Y de ahí, pues puede haber cualquier comité ad hoc también que se vayan desarrollando para efectos de cierta, a veces, por ejemplo, viene un tema de una transacción importante y se desarrolla un comité para que apoye en el desarrollo y la evaluación de los elementos asociados a esa transacción. Entonces, pero el rol de los comités y su reporting a la propia directiva es muy importante. La evaluación, lo comenté antes, es muy importante el tema de las evaluaciones para poder saber qué hacer y qué mejorar dentro de las juntas directivas. Y por último, el tema de la remuneración es un tema relevante más allá de, o sea, quizás el aspecto más importante de la remuneración tiene que ver con los directores independientes. La importancia equilibrar que esa remuneración no haga perder la independencia de una persona. O sea, en otras palabras, yo no voy a decir nada que me comprometa porque mañana me sacan de la directiva y entonces pierdo este ingreso. Entonces, debe haber un balance donde ese ingreso debe ser adecuado, pero no convertirse en algo que haga subjetivas las tomas de decisiones o que sujete a las decisiones a ese ingreso. Entonces, son los elementos importantes dentro del desempeño de una junta directiva. Quizás antes de entrar en las tendencias en prácticas de gobierno corporativo, tocar rápidamente también, pues, por ganas del tiempo, tocar rápidamente lo que tiene que ver con estructuras de gobierno corporativo en grupos familiares y empresas familiares. Ahí lo más importante usualmente es que el fundador, el que viene a la empresa, el grupo origen de la entidad o del grupo familiar, empieza a encontrar el interés de que se desarrolle algo que ayude
a esta empresa o a este grupo familiar a estructurarse de mejor manera. Y les cuento que lo más difícil usualmente es que este fundador se convenza de eso, porque acuérdense que esta persona con su propio esfuerzo llevó la empresa adelante, hizo todo, considera que lo que él dice, lo que él piensa, las decisiones que él toma son las correctas. Usualmente la segunda generación es la que empieza a ayudar a decir, oye, ¿qué tal si involucramos a otros dentro de este proceso? Pero eso tiene que ser algo trabajado. Muchas empresas, muchas familias, muchas empresas lo que hacen es que se asesoran con consultores desde el punto de vista de manejo familiar, etcétera, para poder llevar primero a una discusión que ponga a todo el mundo en el mismo plano y en la misma identificación de necesidades y de las oportunidades que genera desarrollar esto. Empezar entonces a trabajar en función de lo que sea el grupo económico o de lo que sea la empresa familiar, en estructurar los otros aspectos. Crear una junta directiva. ¿Quién debe pertenecer a esa junta directiva? ¿Quiénes del grupo familiar deben estar en la junta directiva? ¿Debemos tener o no debemos tener directores independientes? Esa es una de las decisiones más duras que tiene un grupo familiar. Incorporar a terceros dentro de su grupo porque sienten muchas veces como que su información está siendo conocida por otros que no son parte de la familia. Entonces, esa evolución debe ser trabajada. Como dije antes, miembros de la familia muchas veces ayudan a que esto por lo menos sea considerado y sea discutido, y se debe entonces ir trabajando, en muchos casos, con el apoyo de un tercero para poder llevar esto adelante y empezar a crear esa estructura. En un grupo familiar, pues además de eso hay que crear protocolos familiares, hay que definir temas tan importantes como que ¿quiénes deben trabajar en la empresa? ¿Tú trabajas porque eres hijo del dueño o tú trabajas porque cumples con el perfil adecuado para la posición adecuada dentro de la empresa? Y esas son decisiones también que uno ve mucho en estos grupos y que son difíciles de considerar. Yo asesoro a una empresa familiar donde básicamente una recomendación de una persona que es uno de los hijos del dueño, ya el dueño no está, uno de los hijos del dueño, que debería ser reemplazado, y no han podido tomar la decisión porque es muy difícil para ellos tener la conversación final de que esa persona sea reemplazada. Entonces, esos elementos hay que saber trabajarlos como grupo familiar. En la medida en que eso está escrito, en la medida en que eso tiene unas ciertas pautas, el elemento ayuda mucho más a que esas decisiones se puedan tomar. Y les puedo decir que en verdad eso sí puede cambiar completamente la dinámica y los resultados de una empresa. O sea, es súper importante en un grupo familiar tomar en cuenta esos temas. Y ya dependiendo pues, de cómo se va desarrollando el grupo, lo mismo, ir definiendo qué comités deben existir, quiénes supervisan los temas de negocios, quiénes supervisan el tema de las inversiones, cómo se manejan, cómo se relacionan estos grupos, qué comunicación se desarrolla, etc. Entonces es súper importante ese trabajo también dentro de los grupos familiares. El último tipo de organización que me gustaría tocar son las organizaciones sin fines de lucro. Ahí también el rol de la directiva es muy importante porque, como dije al principio, aunque no hay unos accionistas, sí hay unos donantes. O sea que al final sí hay una responsabilidad frente a un grupo de interés con el cual tiene que haber reporting e interés, información y transparencia en el manejo del tema. Entonces, muchas empresas, muchas organizaciones sin fines de lucro arrancan y simplemente pues se manejan, ahí sí, una directiva y no sé cuánto, pero no bajo los conceptos bien definidos de cómo debe operar esa directiva, qué se le debe pedir al director ejecutivo de la fundación, qué tipo de reportería se debe generar y de información se debe generar a los grupos de interés. Porque en la medida en que uno sea más estructurado en ese tema dentro de una fundación sin fines de lucro, la posibilidad de recaudar más fondos también incrementa. Y eso a veces no se ve. Entonces, mientras yo tenga estados financieros mejor hechos, más transparentes, que indiquen exactamente en qué utilizo los recursos que recibo, versus el objetivo o la función de esta organización, genero la confianza para que la persona diga, bueno, yo entre ponerle dinero a esta fundación que no tiene estos parámetros o a esta fundación que sí los tiene, pues se lo coloco a la que sí los tiene. Un poco la misma decisión que toma un inversionista, ¿a quién le voy a dar el tema? Tanto relevancia ha ido tomando el tema de gobierno corporativo en general, por ejemplo, que para el tema de inversiones se ha ido desarrollando este concepto del ESG, Environmental, Social and Governance, que son 3 aspectos que se están considerando desde el punto de lo que se llama el Impact Investing, que esto es casi que todo un tema completo para trabajar, pero cada vez más se observa en las organizaciones esos 3 aspectos y veamos que uno de los aspectos que se está evaluando cada vez más
por los inversionistas a nivel global es el tema de gobernanza, cómo se maneja la empresa. Así que es un tema relevante, es un tema que es importante para el desarrollo de la empresa, para su crecimiento, para su perpetuidad. Otros temas que siguen siendo tendencia en prácticas de gobierno corporativo, pues lo de la diversidad, como dije antes, se sigue discutiendo, se sigue trabajando. El tema del conocimiento, de la formación de los directores y del tiempo que tienen estos directores para realmente dedicarle a la directiva. La demanda de información no financiera, esto va un poco con lo que les estaba diciendo antes del ESG, qué estamos haciendo en otros aspectos como empresa, social, comunitario, de ambiente, etcétera. Esa información también se debe plasmar, no solamente cómo manejamos a nuestros empleados, cuáles son las prácticas dentro de la empresa, del manejo de los colaboradores. Todo ese tipo de elementos cada vez más se están buscando como información que se requiere tener. El tema de las evaluaciones, que ya lo hablamos, y la visión holística, que tiene un poco que ver con lo que decía antes, que ya no es solamente ver temas financieros en las juntas directivas de organizaciones, hay muchos otros aspectos que se tienen que considerar, temas como la reputación, el impacto reputacional, temas como que cuál es el impacto en las áreas de influencia donde yo trabajo. Todos esos aspectos tienen que estar considerados dentro del concepto de gobierno corporativo para llevar adelante, para permitir que la empresa realmente con las condiciones actuales, el mercado actual y las exigencias actuales, pues sea cada vez más exitosa. Así que básicamente esto es un poco lo que les quería decir para dejar un poquito de tiempo para preguntas. Como decía antes, el tema de gobierno corporativo es un tema que paga desde el punto de vista del retorno que pueden tener las empresas, de la sostenibilidad que le da, de la perpetuidad que les puede dar y pues obviamente de los fondos que pueden recibir para seguir operando. Así que bueno, muchas gracias por la atención y estoy abierto para preguntas. Gracias, Rafael. La verdad que excelente presentación y como tú bien dices, es clave para las empresas y a la medida que van creciendo, tener un excelente gobierno corporativo para garantizar la rentabilidad y lo que tú decías también, la diversidad y el tema de transparencia para cualquier nuevo inversionista. Pero antes de hacer mi pregunta, que tengo una, Eduardo Pablo iba a hacer unos comentarios y después paso la palabra a Gianbattista, creo que alzó la mano también. Pero Eduardo me la había pedido, Gianbattista, disculpa. Adelante, Eduardo. Vamos por ese orden, Eduardo Pablo, después Gianbattista, después Yusef, en ese orden. Gracias. Adelante, Eduardo. Gracias, Eddie. Muy buena la presentación, Rafael. ¿Me escuchan bien, no? Sí, gracias. Ok. No, oye, me pusiste a pensar porque precisamente este es un área que yo hago mucha investigación, Corporate Governance in Emerging Markets. Y claro, tú lo expusiste muy bien en el sentido de que la junta directiva tiene un doble rol, lo que llaman advising y monitoring, ¿no? Dar consejos y también monitorear, ¿no? Y es interesante porque cuando tú eres una empresa muy pequeña, el monitoreo no es importante porque, digamos, aquí entramos en la parte de teoría de agencia. Precisamente la junta directiva es el agente de los accionistas para monitorear el comportamiento de los gerentes, pero aquí el dueño y el gerente es el mismo, entonces si tú quieres no robarte, pero beberte todos los reales de tu empresa, tú puedes hacer eso o irte a esquiar, es tu dinero, ¿no? Pero precisamente bien interesante, tú mencionas de que muchas empresas que necesitan, pues son pequeñas, la parte de consejo, pues advising, son reacias a eso, ¿no? Y tú dijiste también muy bien la parte de transición a la segunda generación, es algo que también la junta directiva puede ayudar mucho, ¿no? Mi investigación ha sido mucho en el área de empresas de mercados emergentes, pero públicas, no tanto privadas. Quería comentarte en la parte de diversidad. Tú mencionaste que tener más mujeres o una mayor proporción de mujeres ayuda al desempeño financiero. Y aquí, fíjate, la evidencia es totalmente conflictiva. Si hay 1000 papers publicados, 500 dicen que sí, 500 dicen que no, ¿no? Y hay razones, por ejemplo, yo tengo un paper sobre todo juntas directivas en empresas colombianas, donde yo encontré que a mayor proporción de mujeres, menor es el desempeño financiero de las compañías. Pero antes que las mujeres me maten aquí, una de las razones que dan precisamente en la academia es que normalmente las mujeres son menos aversas al riesgo, ¿ok? Es decir, como que no son tan echadas para adelante como los hombres, psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, claro, como nosotros medimos riesgo como retorno y como no necesariamente ajustamos retorno por el riesgo, entonces
claro, tener más mujeres, las decisiones son menos riesgosas y obviamente se espera un menor retorno. ¿Me explico? Entonces, esa es una de las potenciales razones por las cuales mujeres no necesariamente ayudan, pero sí tienes razón en el sentido de que dan un consejo más diverso. Y en marketing, por ejemplo, eso es muy importante. Hay cierta evidencia, por ejemplo, que en ciertos países, ahora no me acuerdo, en Northern Europe, hubo una regulación, como tú dijiste, 30% de mujeres, por ley, ¿no? Entonces ahí los investigadores dicen, bueno, vamos a analizar a ver cómo el desempeño financiero de las empresas, si cambió y tal, y no encontraron diferencia significativa desde el punto de vista estadístico, ¿no? Eso no quiere decir que no es bueno tener, sino que está un poco conflictivo en cuanto solamente la parte de, me refiero de retorno o de desempeño financiero, ¿ok? No, de acuerdo. Y ahí quizás, Eduardo, para complementar, yo creo que al final, yo no estoy estas regulaciones que se establecen. Al fin y al cabo, y como lo decía cuando está hablando de esas condiciones, yo creo que al final es un tema de las competencias de los directores que tienes ahí. Tú puedes tener un board de puras mujeres, un board de puros hombres, y puede ser súper efectivo, y no necesariamente esa composición. La diversidad, lo que pasa es que te ayuda a ver otras cosas, efectivamente. Claro, claro. Sí, otra cosa con respecto a la diversidad, me pareció muy interesante lo que dijiste de la diversidad geográfica. Ayer leí, creo, en una de las compañías donde tú trabajaste, HSBC, resulta que quieren crecer en Asia y tienen la mayoría de las operaciones en Asia, pero en la junta directiva creo que nada más tienen como 2 asiáticos de 20. Entonces, ahí es donde tú dices que, oye, no tienen consistencia en cuanto a la gobernanza corporativa y a lo mejor su propia estrategia, ¿no? Así es. Así por último, la parte otra también que es interesante es la parte de remuneración. 2 comentarios aquí. Hay un paper en el Financial Management que dice que si tienes PhDs en finanzas en la junta directiva, hay una reacción positiva significativa bien buena en el retorno de la empresa. Entonces ya saben, me pueden contratar. No, echando vaina. Eduardo, vamos a contratarte acá en los bancos, pues. Pero no, ese no era el punto. Es que es interesante porque, por ejemplo, cuando en Estados Unidos hubo todo ese tipo de, tú sabes, de malversación en compañías públicas, etcétera, la regulación cambió y ahora parece que tú legalmente puedes ser lo que llaman liable, pues puedes ir a la cárcel si estás en la junta directiva y no monitoreaste bien la empresa. Claro, como el riesgo ahora del miembro de la junta es mayor, entonces los salarios se incrementaron mucho, porque ahora sí vas a tener que hacer el trabajo de monitorear bien, ¿no? Déjame ver, creo que eso era más o menos todo lo que tenía. También sobre el tamaño de la junta, pues hay como una especie de óptimo, pero no se sabe cuál es, ¿no? Muy pocos es malo, pero tener muchos también es malo. Entonces ese es otro punto, ¿no? Pero excelente la presentación, me deja mucho que pensar desde el punto de vista de potenciales, como dicen, avenidas de investigación o rutas de investigación. Gracias. Y complementando el último que decías sobre las responsabilidades de los directores. El otro día había una conversación sobre este tema de gobierno corporativo que decían que una de las preguntas que hay que hacerle ahorita a los potenciales directores es si conocen cuáles son sus responsabilidades legales y criminales de ser parte de una junta directiva, porque muchas veces la gente no tiene idea de lo que eso implica. Sí, pero también vende seguros, por si acaso. Exacto. Sí, hay. Pero bueno saber eso, porque como bien sabe Rafael, cada vez en los bancos el regulador ha puesto cada vez más responsabilidades a la Junta en los temas de los bancos, y Rafael conoce mucho el tema también en eso. Jean Batista, tu comentario, preguntas, dudas. Sí, mira, bueno, Rafa, extraordinaria la presentación, me parece buenísima. Y quisiera sacar de tu experiencia, porque el tema de los directores externos para mí siempre fue algo, como tú mismo mencionaste, es como meter una espía dentro de tu empresa. Eso es lo que uno siente, para hablar claro, ¿no? Pero yo estoy consciente que es importante, es necesario y es vital, ¿no? Entonces, yo he estado en juntas directivas en empresas en los Estados Unidos y ahí el tema está cubierto por el hecho de que las leyes son muy severas en ese aspecto. Entonces, los directores se comportan porque las consecuencias son graves. Pero en esta parte del planeta, en Latinoamérica, en tu experiencia, ¿cómo se maneja el tema de la confidencialidad con los directores externos? ¿Existe algún tipo de documento que tú firmas, algún mecanismo? O sea, debe haber alguna forma, ¿no?
ya se Sí. la ingeniaron, porque... Sí firmas Bueno, acuerdos de confidencialidad, de confidencialidad cuando eres un director externo en las empresas, y esa debe ser la práctica sana. Pues digamos que obviamente una empresa más estructurada, eso lo maneja clarísimo, una empresa menos estructurada debe desarrollar un acuerdo de confidencialidad para un director externo. Yo creo que el otro elemento importante es que tú debes, obviamente, cuando buscas un director externo, puede ser una persona a la que ya tú conoces y con la que sientes más, o sea, tampoco agarrar al primero que encuentra a la calle y meterlo como director externo, ¿no? Pero personas dentro del contexto profesional que tú estés manejado, con los que ya has tenido experiencia, que esta persona puede aportarme, me siento cómodo con esta persona, y sí amarrarte de alguna manera legalmente de ese punto de vista. Eso no quiere decir que si mañana dice una barbaridad no te puede dañar, pero por lo menos tienes algo para hacer una demanda. Pero usualmente es sobre todo un tema de relaciones, y sobre todo en Latinoamérica, a quién conozco, quién me da recomendaciones a esta persona, dónde tengo las referencias para yo saber que con la persona que va a tener ahí sentada es una persona con la que puedo trabajar y sentirme cómodo como director. O sea, lo más importante al final es la red con la cual tú puedes verificar a esa persona y su rol dentro de tu empresa. Pues gracias, Jean-Baptiste, y gracias, No, espérate, Rafa. es que tengo otra. Es que tengo a Yusef, Blanca levantó la mano, Oscar también, pero vamos a hacerlo breve. Pues adelante, Jean-Baptiste. Ok, rapidito. Hay un tema que es difícil de manejar, y eso me ha pasado a mí, no sé cómo lo manejan aquí en Latinoamérica, que es el tema del doble rol que tiene el director, que es accionista, y que alguna decisión te conviene a ti como inversionista, pero no le conviene a la empresa. Yo sé cómo se maneja en Estados Unidos, y de nuevo las leyes son súper duras, entonces, bueno, chévere. De hecho, tú dices, yo voto como inversionista de tal forma, pero como director voto de la otra, porque, bueno, para no entrar en temas legales. En tu experiencia, ¿cómo se maneja eso en Latinoamérica? Mira, ese probablemente es de los temas más complicados que hay. O sea, sí, las experiencias que yo tengo con las resoluciones bancarias es justamente que te encuentra un accionista que mueve la cosa hacia donde quiera y los demás ni saben lo que está pasando. Tiene mucho que ver al final con quienes tienes sentados ahí y el carácter de esas personas. Como yo decía antes, la capacidad de al menos preguntar. De que las personas que estén ahí sentadas puedan levantar la mano y preguntar. Lo peor que puede pasar es que te voten, porque preguntaste algo que no quería. Pero eso ya envía un mensaje de cómo puede estar operando esa entidad. Y entonces eso envía, tú sabes, señales hacia el mercado de que, oye, aquí sacaron a este director que la gente conoce, o sacaron a fulano. Esos mensajes son los que terminan sucediendo en este mercado, porque es muy difícil, efectivamente, no existen esas implicaciones legales tan rígidas. Al final es, ¿qué tanto quieres tú que esa composición de esa directiva funcione, tenga las personas que sean capaces de preguntar y en algún momento hasta de objetar lo que se está presentando? Pero sí es difícil. Yo te diría que eso es probablemente uno de los retos más grandes que tienen las empresas en la conformación de su junta directiva. Porque a veces el poder de ese accionista, y si es un accionista mayoritario, es muy grande. Y lo que tú tienes, por eso que ese director independiente, esa persona, tú dices, bueno, lo peor que me puede saber es que me digan que salga de la directiva, pues, bueno, me voy, pero al menos quedó un antecedente de que porque algo no se estuvo de acuerdo, hubo una reacción dentro de la directiva y eso manda mensajes afuera. Yo creo que eso es un poco lo que hay que trabajar dentro de ese aspecto. Gracias. Vamos a pasar donde Yusef. Como dice Rafael, a veces el mismo mercado y lo que dice el mercado es una forma indirecta de controlar las juntas, ¿no? Sobre todo en países como Panamá, esos pequeños, y quizás otros países donde todos nos conocemos, ¿no? Adelante, Yusef, tu comentario, pregunta. Oye, muy buena, Rafa, tu presentación. Me gustó mucho desde el punto de vista que amplía de la gente que está en empresas muy personales o pequeñas, la visión, ¿no? Un rol, por lo menos en los países como Venezuela, en donde el Estado influye mucho en lo que son esos gobiernos corporativos y de alguna manera hace que los empleados tengan un representante en ese gobierno corporativo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué influencia pueden tener esos empleados en ese gobierno corporativo? Bueno, por lo menos los sindicatos, ¿no? Sí, yo creo que los empleados pueden estar dentro del gobierno corporativo. Obviamente, como decía antes, ¿cuánto de la gente que está dentro de la directiva es la misma gente que está siendo supervisada por la directiva y cuántos no? Si yo tengo muchas personas que al fin y al cabo están relacionadas entre la administración y la junta directiva, pues al final no hay realmente un sistema de peso y contrapeso. Ahí se va a hacer lo que ellos deciden y van a seguir adelante.
que puede estar en perjuicio de los propios accionistas. Los temas donde el gobierno tiene esa influencia de colocar o de hacer son un poco peligrosos. Por ejemplo, en Panamá nosotros hicimos un estudio sobre empresas públicas y efectivamente te ponen a veces no solamente ni siquiera al empleado, te ponen a el representante de no sé qué gremio, el representante de los sindicatos y eso te crea a veces un conflicto de manera dentro de la directiva que no te permite. Entonces, lo que termina pasando, si te ponen niveles inadecuados, si hay demasiadas personas que no tienen una independencia o un criterio separado como director y como empleado, es que terminas teniendo una junta directiva inoperante. Como decía antes, terminas teniendo un grupo que quizás es de gente competente, pero que como grupo es incompetente. Entonces no realmente desarrolla la función que debe desarrollar. Así que por eso es que es muy importante lo que la propia empresa quiere lograr con su gobierno corporativo. Si hay mucha regulación desde afuera, es mucho más complicado. Regulación de ese tipo, de imponerte quién debe estar sentado en la directiva, es mucho más complejo y menos probable que tengas una directiva efectiva. Gracias, Rafa. Voy a pasarle la palabra a Blanca, después a Oscar y después yo con una pregunta que tengo rapidita también. Blanca, adelante. Tus comentarios, preguntas, sí. De verdad, excelente la charla. Yo quería saber un poco la parte cultural, qué experiencias has tenido, porque yo veo que en Latinoamérica, en las empresas familiares, cuando tienes los herederos que de repente no son los idóneos, son accionistas, están en la junta directiva, yo veo que es muy difícil sacarlos. O sea, que has tenido experiencias que eso es posible, porque yo pienso que la cultura no ayuda a eso. Es bastante difícil. Yo creo que ahí lo más importante es la posibilidad de desarrollar dentro de tus protocolos familiares, etcétera, es quién debe tener los roles dentro de la organización. Las cosas cuando quedan por escrito, de alguna manera tienes algún marco de referencia. O sea, si lo dejas un poco al criterio, es dificilísimo. Cuando lo tienes en un protocolo, que es un protocolo que usualmente cuando tú haces un protocolo familiar, todos los miembros de la familia lo firman, todo el mundo está de acuerdo cuando llegas a ese punto en que esas son las pautas sobre las cuales tú te vas a trabajar. Es mucho más fácil poder decir, me voy al protocolo, a aquellas personas que les parece que no está de acuerdo con la ejecución de esta persona dentro de la organización, y decir, hay que sacarlo, o sea, no cumple porque no tiene el perfil correcto, pero tienes que tratar de llevarlo al plano más objetivo posible. En la medida en que te quedas en la subjetividad, en lo que nosotros pensamos y en lo que creemos, complicadísimo. Como te decía, yo estoy trabajando con un grupo donde efectivamente la persona que está manejando una de las áreas comerciales es de la familia, no hace bien lo que debe hacer, debería haber un cambio, pero la misma familia no tiene eso formalizado. Entonces, como que, ¿cómo le digo a mi mamá que saque a mi hermano? O sea, ahí eso es muy complicado. La mejor manera de llevarlo adelante es un poco, como te digo, si no tienen los protocolos y estas cosas firmadas, es entonces irse al punto de contratar a alguien que te ayude a tratar de tomar la decisión y que quede claro de que la persona no está llevando, o sea, el gerente, sea miembro de la familia o no, tiene que empezar a llevar entonces el track completo de el performance de esta persona. Pues, o sea, aquí están los resultados. Ya la decisión de la directiva, llevarlo a un nivel más alto donde digan, bueno, ¿qué hacemos con este rol? Y lo desconectas de la persona y de la relación de la persona. Pero es muy difícil. Es muy difícil, efectivamente. Gracias Rafael, gracias Blanca. Bueno, Oscar, tu comentario, que tienes la mano alzada. Sí, hola, buenas tardes a todos. Rafa, qué buena presentación. Te digo que me resonó muchísimo en las experiencias que he tenido y en la experiencia que tengo ahorita, ¿no? Y más que una pregunta, quería decirte las reflexiones que he hecho, porque me ha ayudado muchísimo, ¿no? Para entender que estoy metido en un problema, básicamente. Mira, yo estoy trabajando en una compañía que tenía 2 socios y uno de los socios era una compañía que estaba en la Bolsa de Valores de Milán. Y entonces esta compañía aquí armó una serie de controles e infraestructuras y mecanismos que eran obligados porque uno de los socios estaba en la Bolsa de Valores. Entonces, cuando yo llego a esta empresa, esa compañía, la familia, que era uno del 50%, le compró a la compañía italiana. Entonces, se convirtió la familia 100% dueña, ¿no? Y me encontré que, uno,
La junta directiva que se había establecido era solamente formalismo. Todos los mecanismos eran para satisfacer la resolución de Italia, pero no había ningún tipo de control efectivo ni de dirección efectiva de la junta directiva que existía. Por supuesto, la junta directiva se desmanteló y o sea, me ha tocado dedicarle energía a desmantelar controles y mecanismos, ¿no? Que no sirve para nada. Y estoy ahorita en una situación donde me gustaría tener una junta directiva que me supervisara y que me ayudara y que me mentoreara y que me guiara. Hago la reflexión de cuando se hizo algo solamente, unos mecanismos solamente para satisfacer la regulación italiana, pero no tenía ningún elemento práctico de efectividad, de gerencia, de gestión, de hacer crecer la empresa. No voy a dar los detalles de las cosas que he encontrado, pero definitivamente me hubiera gustado llegar a esta empresa con una junta directiva que diera guía y ayuda, ¿no? Simplemente para decirte que la charla me ha ayudado muchísimo. La voy a volver a ver para pasar por todos los slides para refrescar las ideas y por ahí te llamo para pedirte consejo. Buenísimo, gracias, Oscar. Y feliz cumpleaños a tu hija, cumplía hoy, ¿no? Está cumpliendo hoy, 23 años. Felicidades, Oscar. Gracias, Oscar. Rafa, ya para ir cerrando, bueno, yo tengo dos preguntas en una para que me ayudes, que creo que sería interesante tu visión, porque la verdad que yo también concluyo que la presentación está excelente. Yo la quiero volver a ver para entender ciertos elementos que me pueden ayudar. Y después le voy a pasar la palabra a Blanca para que nos anuncie los dos eventos que vienen para de aquí a fin de año, lo que vamos a hacer. Pero Rafael, dos preguntas. Una, bueno, nosotros, me recuerdo cuando habló Eduardo, que él es el que ha seguido la senda académica. Me acuerdo que en economía hablamos de la asimetría de la información. Y yo creo que uno de los grandes problemas de las organizaciones, y me he encontrado no solo en las grandes, hasta en las medianas y pequeñas, hay un problema de comunicación de asimetría de información muy importante, sobre todo del performance de la gente, lo que se está haciendo. Entonces cada cada área jala por su lado. Y me ha pasado mucho que va uno a los comités o van a la junta y parece que llega la información no de la manera que tú quisieras, por más que tú la filtres y la revises, y siempre en aras de la transparencia, pero sigue habiendo, y hay muchos canales informales de personas de la administración que hablan con los directores, y entonces se presentan esos temas. Entonces, ¿qué recomendaciones tú me darías para como disminuir esa asimetría? Por un lado, esa es la primera pregunta, y dos, obviamente, qué difícil es a veces saber que, por ejemplo, puede haber un director o uno de los dueños de la empresa en donde aportan mucho y aportan mucho valor, pero hacen cierto tipo de cosas que frenan hasta el crecimiento, y al final igual él es el accionista y él mismo se está perjudicando. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones y decirle, oye, haz lo que estás haciendo bien, pero lo que deja de hacer eso porque sin darte cuenta, por querer o controlar o por quererlo hacer de esta manera, entonces tu aspiración, que es la aspiración compartida con la administración, no la vas a lograr porque tú mismo eres parte del freno. Esas son mis dos preguntas, y ya con eso después le pasamos a Blanca la palabra para que cierre el evento y nos anuncie los próximos eventos que vamos a tener. Gracias. Yo te diría, Eddie, el tema de la simetría de la información, uno, ¿qué puedes tú controlar en esa parte de la información? O sea, tú cómo puedes controlar la información que te llega a ti, que es la que debe llegar a la junta directiva. Si tú tienes canales paralelos e información que te está llegando en canales paralelos, yo usualmente soy un gran creyente de que las cosas uno las dice, elegante, respetuosa, pero uno las dice. Entonces, es comunicarte con la directiva. Y más que decirles, oye, pero está pasando esto, me gustaría poder consolidar que toda la información vaya por un canal, porque de esa manera yo tengo control, puedo tomar decisiones. O sea, es empezar a llevar ese mensaje a la directiva constantemente. Si algo llega, si tú tienes una pregunta que te llega por otro lado, que tú dices, esto obviamente fue alguien que se comunicó por atrás, tú simplemente lo que tienes que pedir es, yo quisiera que esto lo canalizáramos conmigo para yo poder hablar con la persona. O sea, trata de llevar el proceso a que canalicen contigo. O sea, como yo comentaba, al final, y puede ser que es parte de lo que hay que estudiar, hay un tema un poquito de confianza. Cuando se te van por al lado porque hay algo que dicen, a lo mejor Eddie no me está diciendo todo, entonces yo le pregunto a otro como para confirmar. Entonces, lo que tú tienes que tratar de lograr es que ellos
sientan que lo que tú dices es la realidad, pues, es la verdad. No hay otro cuento. Y a veces uno lo que hace es mandar comentarios como que, y si ustedes le preguntan a cualquiera, le va a contestar lo mismo que yo. Entonces, no necesariamente te vas en contra, pero haces comentarios que hacen ver que tú sabes que existe ese mundo paralelo y que tú necesitas que eso se canalice de una sola manera. Pero muchas veces es hablándolo que se logra resolver. Si tratas de controlarlo sin hablarlo con los directores, es muy difícil poderlo llevar. Entonces, búscate quiénes son tus más aliados dentro de la directiva para que el mensaje también ellos te ayuden a desarrollarlo internamente. Que no sea necesariamente tú el que lo dice, pero alguien que tú conoces más, lo suelta en una directiva. Oye, es importante que todo lo canalicemos a través de, etcétera, etcétera. Entonces, eso te ayuda a que la directiva se empiece a alinear en una forma de trabajo. Con respecto al tema de los directores, ese probablemente es otro de los temas muy difíciles, ¿no? ¿Cómo domar al caballo? Yo creo que es un poco lo mismo. Es buscarte aliados que hagan ver a esta persona que no necesariamente todo lo que él propone debe ser lo que se debe hacer y que se lleve a evaluación. O sea, no es decir no, a veces es jugar a lo tomo el elemento, vamos a discutirlo, lo presentamos en la próxima reunión, hacemos un análisis, o sea, trata de agarrar tú eso para después llevar entonces un análisis y presentar por qué tiene sentido o no tiene sentido. Porque, bueno, a menos que lo hagas sin que tú sepas, pues obviamente eso es mucho más difícil. Pero si de alguna manera lo comenta o lanza el tema o esto es lo que hay que hacer, tómalo y lo vamos a analizar y lo vamos a presentar para ver entonces, llévalo al plano de hechos, llévalo al plano del análisis. Lo sacas de la discusión de que yo pienso, yo creo, eso sí debe ser mejor o debe ser mejor. Mientras uno se va a los facts, tienes muchas más posibilidades de resolver ese tipo de situación. Gracias, muy buena recomendación, Rafael. Y yo creo que lo último que dijiste es clave, que es lo que estoy empezando a hacer. En medida que tú presentes hechos y facts, esa es la herramienta más poderosa que podemos usar. Bueno, sí, Rafael, excelente. Yo creo, yo pienso o yo considero, ya uno lo matan. Ya lo estás matado. Oye, excelente. Podemos quedarnos horas aquí hablando. A veces es un tema fascinante. Y quita que el año que viene, Blanca, hacemos gobierno corporativo número 2. Ahí vemos si lo hacemos. Y bueno, con eso te queremos agradecer mucho, Rafael. Y quiero pasarle la palabra a Blanca, ¿no? Para ir cerrando. Gracias. Gracias y gracias a todos. Bueno, primero que fíjate que interesante que tomamos la decisión de que nuestros compañeros hablen, porque hay tanto talento interno y me parece excelente. Voy por orden. El martes que viene, si tenemos, digamos, la charla con Moisés Naim, que va a ser para todo el IESA, Ed y yo ya tuvimos como un preview, va a ser muy interesante. Lo que les voy a comentar es que hay una reunión anual donde se reúne la gente de los más altos personas del Pentágono y sus equivalentes de UK, y Moisés es la persona que les da una charla a este grupo, digamos, selecto e importante, y esa es la misma charla que nos va a dar a nosotros. Entonces, de verdad, ya tuvimos el preview y nos fascinó. Está a otro nivel. Eso es el martes 24 a las 12:30 del mediodía, hora Miami y hora Panamá. Y bueno, para terminar el año con nuestros compañeros, el 17 de diciembre tenemos la última charla del año, que es con Guillermo, que además, bueno, en verdad no me acuerdo el tema de Guillermo. Marketing irracional, se llama Blanca. Exacto, era marketing, pero Guillermo, aparte que tiene ese toque de simpatía, de diversión, queremos aprovechar para cerrar el año y de repente tener cada uno, no sé, una copa de champaña o un whisky o lo que sea para darnos el feliz año y cerrar con broche de oro este año tan complicado. Entonces los esperamos el martes 24 de noviembre y el 17 de diciembre, y bueno, lo vamos a estar posteando igual en el chat. Bueno, gracias a todos. Es un honor tener compañeros como ustedes, de verdad. Se aprende de todos. Muchísimas Guillermo gracias. dice que está de acuerdo con los tragos, Blanca, pero yo digo, bueno, vamos a tratar de usarlos al final de la charla. Ya está de noche allá cuando dé la charla. Exacto, vamos a usarlos al final si se puede, bueno, como quieran. Bueno, gracias, Rafa, otra vez. Hasta luego. Muchísimas gracias, Rafael. Excelente. Luego te mandamos la grabación. Gracias. Gracias a todos. Chao, gracias.